Para vivir en esta región del gran universo, necesitamos indispensablemente tener un cuerpo planetario. El cuerpo planetario comienza cuando se unen las tres fuerzas primarias de la creación, que se llama el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. El santo afirmar está representado por la fuerza masculina. El santo negar está representado por la fuerza femenina. Y el santo conciliar está representado por lo que se llama el amor. De modo que el hombre y la mujer se unen por el amor. Mediante esa relación del amor se establece el primer aspecto de la vida del cuerpo, que se llama concepción. Es cuando el esperma masculino engendra el óvulo femenino y comienza el proceso de la gestación. Primero concepción, segundo gestación. Así va comenzando el desarrollo del cuerpo planetario. Después viene el tercer aspecto de la vida del cuerpo planetario, que se llama nacimiento. Concepción, gestación, nacimiento. Enseguida continúa la vida del cuerpo planetario con eso que se llama crecimiento. Después viene lo que se llama la niñez. La niñez resulta ser un periodo sumamente importante porque comienza a grabar, comienza el proceso de la grabación de datos. Si en ese proceso de la grabación de los datos intelectuales, emocionales, motrices, instintivos y sexuales, todas esas funciones comienzan a grabar. Si tuviésemos la suerte de que en ese proceso se grabaran datos para el desarrollo de la conciencia, entonces creceríamos despiertos, creceríamos conscientes. Infelizmente, acá, en nuestro planeta Tierra, siempre nacemos entre gente dormida, entre gente inconsciente. De modo que todas las grabaciones son sumamente malas. ¿Qué es lo que grabamos en la niñez? Una enorme cantidad de datos de tipo maligno. Grabamos todo lo que se relaciona con la mentira, con el miedo, con la ira, con la codicia, con la lujuria, con la pereza. De modo que cuando llegamos a esa edad que se llama la edad responsable, nuestra vida psicológica es todo un desastre. Todo lo que se ha grabado, o como dirían, todo lo que se ha aprendido, es de tipo maligno. Ese es el gran conflicto de los seres humanos. Todo lo malo se va transmitiendo de generación en generación. De modo que no hay ninguna esperanza de que con el tiempo,
con el crecimiento, con el avanzar en la vida, vaya a surgir dentro de nosotros algo especial. Surge todo lo malo. ¿Por qué creen ustedes que los seres humanos se tienen miedo unos a otros? ¿Por qué creen que la vida matrimonial resulta tan conflictiva? ¿Por qué creen que las relaciones humanas en general resultan ser un verdadero conflicto? No hay entre los seres humanos lo que podríamos llamar la coexistencia pacífica. No existe la coexistencia pacífica, porque hay demasiados factores que impiden que haya la coexistencia pacífica. De modo que comprenderán ustedes que estas enseñanzas gnósticas tienen como finalidad destruir implacablemente todo lo que se ha grabado en nuestra vida, desde la niñez hasta la edad responsable. Todo lo que se ha grabado en nosotros son cosas negativas. De modo que las relaciones entre los seres humanos se fundamentan en esos factores negativos. De modo que la enseñanza gnóstica debe ser tomada como un antídoto, como un remedio para todas las falencias que se han grabado en nuestra existencia. Así es que lo único que puede ser sano en el ser humano son las actividades corporales. Puede ser sano, porque el cuerpo no tiene ningún conflicto existencial. El cuerpo solo exige lo que se llama el alimento. El alimento del cuerpo consiste en lo que comemos, bebemos y respiramos. Es el alimento del cuerpo. El alimento de la persona, sea cual fuese su nivel de ser, se llama impresiones. ¿Qué podríamos imaginar de una persona que no tenga impresiones? Podríamos imaginar que está muerta. Una persona sin impresiones no existiría. Simplemente caería muerta. ¿Por falta de? ¿De qué? Por falta de alimento. Así vemos, por ejemplo, que las personas ciegas tienen un nivel de ser bastante precario. Si además de ser ciegas fuesen sordas, su nivel de ser sería ínfimo, demasiado pobre. Si además de no ver ni escuchar, no tuvieran la impresión llamada tacto, entonces ya sería casi un cadáver. Si además de no tener el tacto, no tuviesen el gusto y el olfato, entonces ya no existiría esa persona. No recibiría la alimentación necesaria para su existencia.
De modo que de ninguna manera deben ustedes menospreciar eso que se llama impresiones, percepciones. De modo que desde el momento del nacimiento, el cuerpo debe venir con esas funciones en su propia estructura, porque a través de esas funciones se va a alimentar lo que se llama el sujeto, la persona. Es necesario que constantemente ustedes reflexionen en eso que se llama el porqué de las cosas que nos conciernen existencialmente hablando. Así pues que el conocimiento gnóstico, crístico, impartido por el avatar de Acuario, Samael Aun Weor, trajo como base fundamental 3 factores indispensables, los 3 factores de la revolución de la conciencia. Primer factor, morir. Segundo factor, nacer. Tercer factor, sacrificio. Mediante la práctica de esos 3 factores de la revolución de la conciencia, podemos nosotros desarrollar nuestra propia individualidad, es decir, convertirnos en individuos, así como vive todo el mundo. No hay individuos. La humanidad del planeta Tierra no tiene individuos, tiene lo que se llama egos colectivos. De modo que las relaciones de los egos colectivos son conflictivas. Porque, como les decía al comienzo, el sujeto está compuesto de grabaciones recibidas inconscientemente, mecánicamente. Todo lo que grabamos desde la niñez hasta la edad responsable son informaciones muy malas, datos muy malos. De modo que los seres humanos viven una vida muy incierta, muy dolorosa. No hay nada seguro en la vida del ser humano. No hay nada estable. Todo es cambiante. Todo está sujeto a lo que acontezca. Como si dijeran, a lo que venga. O como dirían los cómicos, a la quete. Así es como viven los seres humanos. Nosotros, los que ingresamos por este camino de la autorrealización, por medio de la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia, comenzamos a tener una voluntad propia. Comenzamos a tener un nivel de ser equilibrado, dirigido, consciente. Así es que es necesario que ustedes establezcan la diferencia entre una persona común y corriente y una persona que trabaja sobre sí misma con los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Qué es lo que buscamos con esa revolución de la conciencia? Buscamos una transformación.
buscamos una elevación, una ascensión en el nivel de ser, en la forma de ser, en la manera de ser. El proceso llamado muerte significa eliminación consciente y voluntaria de todo eso que se llama defectos. ¿Qué son defectos? Es lo mismo que pecados. Dicen que dentro del ser humano hay 7 pecados capitales que gobiernan y manejan la vida de las personas. De modo que mediante el proceso, mediante el factor llamado muerte, deben quedar eliminados esos 7 pecados capitales. Eso requiere de muchos años de observación, de estudio, de trabajo sobre sí mismos. En el proceso llamado muerte deben quedar eliminados todos los defectos. Y cuando mueren todos los defectos, ¿qué es lo que queda? Si eliminamos todos los defectos, ¿qué es lo que queda? Queda la perfección. Los defectos son lo contrario de la perfección. De modo que no somos perfectos porque estamos llenos de defectos. Por favor, pásele la llave. De modo que deben ustedes considerar muy bien ese factor de la revolución de la conciencia que se llama muerte. Muerte mística. El segundo factor de la revolución de la conciencia se llama nacer. Para poder nacer necesitamos morir. De modo que aquellos que van muriendo en sí mismos van naciendo en otro nivel, en otra forma. Es algo muy parecido a la semilla. Cuando la semilla muere, ¿qué es lo que surge? Cuando la semilla muere, nace el árbol. Hay que considerar la diferencia que hay entre una semilla y un árbol. Hay que considerar la diferencia que hay entre un huevo y un ave. De modo que cuando pasamos por la muerte mística, nace en nosotros algo superior a lo que somos. ¿Y cómo se llama ese algo que nace? Por debajo de nosotros está el reino animal. ¿Qué es lo que hay por encima de nosotros? Los dioses. Los dioses tienen diferentes categorías. Hay dioses ángeles, dioses arcángeles, dioses serafines, dioses querubines, dioses potestades. De modo que si nosotros queremos ingresar en esa progresión de lo divino, necesitamos dejar de existir como somos. De la misma manera que el huevo debe dejar de existir para que surja el ave. De la misma manera que la semilla debe morir para que surja el árbol. De modo que no hay que tener miedo de morir en sí mismos. Porque solo muriendo en sí mismos podemos alcanzar el nuevo nacimiento.
Lo mismo acontece en el campo de la vida del cuerpo planetario. Los ancianos debemos estar dispuestos a morir para tener derecho a otro nacimiento, a otro cuerpo. Los ancianos no debemos tener miedo de la muerte. Así es que solamente los perdidos ya no tienen derecho a otro cuerpo, a otro nacimiento biológico. De modo que es necesario comprender la necesidad de dejar de ser como somos, trabajando todos los días con la eliminación de los defectos. Los defectos no son cosas que podemos agarrarlos con las manos o mirarlos con los ojos. Los defectos solo actúan en nuestras funciones, actúan en nuestros pensamientos, actúan en nuestros sentimientos, actúan en nuestras acciones, actúan en nuestra alimentación y actúan en nuestra copulación sexual. Ahí podemos descubrirlos. ¿Cómo? Observándonos. No olvidándonos de sí mismos en ningún momento. Hay que recordarnos a sí mismos de instante en instante, de momento en momento, para poder adquirir el conocimiento de sí. Es absurdo que podamos vivir ignorándonos, sin saber quién somos, sin saber por qué estamos aquí, de dónde hemos venido, qué es lo que significa todo eso que llamamos existir, vivir. Las personas que viven así sin saber nada de sí mismas se llaman, ¿cómo se llaman? Máquinas, sí señor. No son seres humanos, son máquinas. De modo que para abandonar la vida maquinal, la vida mecánica, necesitamos desarrollar una conciencia de sí mismos, un conocimiento de sí mismos, una valoración de nuestras actuaciones en el diario vivir. Así es que por eso es tan indispensable trabajar intensamente con la muerte. Constantemente debemos estar diciendo: esto no soy yo, esta rabieta no soy yo, esta mentira no soy yo, esta tragedia no soy yo. Porque mientras le estemos diciendo yo a todos esos elementos infrahumanos que constituyen los defectos, estamos como dándole fuerza al diablo. De modo que cuando nos viene la rabieta debemos decir: esto no soy yo. Porque si decimos yo estoy rabioso, entonces ya estamos justificando, ya estamos dándole poder a todo lo indigno, a todo lo sucio, a todo lo perverso. De modo que la muerte en sí mismos, la muerte mística, es un trabajo de negación, no de afirmación. Jamás debemos afirmar ni confirmar nuestros defectos, ni menos justificar. El proceso de justificar engorda lo malo en nosotros, lo indigno,
lo sucio, lo perverso. Debemos eliminar, pues, ese proceso de la justificación. ¿Por qué no has hecho esto? En vez de decir, ¿por qué esto y por aquello y por lo otro? Debemos decir, por flojera. Así estamos dándole una negación a la flojera. No la estamos confirmando con alguna justificación. ¿Por qué estás enojado? No, porque Beltrano y fulana y sutana y no sé cuántos me han provocado. Eso es mentira. Debemos acabar con la mentira, con el mentirnos a sí mismos. Por eso tenemos el arma poderosa llamada estado de alerta, el recuerdo de sí. Si alguien se va a agarrar una rabieta y se acuerda de sí mismo, ¿qué pasa con la rabieta? Dígame, no actúa. Y de tanto impedir que los defectos actúen, acaban muriéndose. Así es como nos llenamos de poder. Dejamos de ser simples débiles, simples dormidos, simples sujetos hipnotizados, para convertirnos en verdaderas personas, con una voluntad y con una conciencia propia. Todos los días debemos revisar el nivel de nuestra conciencia por medio de la observación y el recuerdo de sí mismos. Todos los días debemos hacer un recuento de cuántas veces actuamos inconscientemente y cuántas veces actuamos conscientemente. Cuando actuamos conscientemente, acumulamos dignidad y fuerza. Cuando actuamos inconscientemente, entonces perdemos fuerza y perdemos dignidad. Perdemos lo que se llama el respeto propio. Necesitamos saber respetarnos, porque si no nos respetamos a sí mismos, si no somos serios con nuestra vida íntima, entonces no valemos nada. Cuando acontecen esas grandes tragedias donde mueren miles de personas, cuando acontecen las guerras, donde hay la destrucción de miles de cuerpos planetarios, los que quedan vivos se ponen a sufrir. Lo que acontece en esos casos es que desaparecen miles de máquinas. Es como si en un hormiguero murieran miles de hormigas. ¿Acaso las hormigas que no mueren en el hormiguero se ponen a llorar? Porque la hormiga no tiene ninguna conciencia del valor de las otras hormigas. Los seres humanos no tienen conciencia del valor de las vidas, de los cuerpos planetarios, de los que mueren. De modo que eso para el gran universo, eso de que haya una guerra donde mueren millones, eso para el gran sistema solar en el que vivimos no significa nada. ¿Por qué? Porque en el estado común y corriente en que viven las personas no vale nada. Ellos mismos comparan constantemente su vida con la de un perro. Dicen, te voy a matar como a un perro. De modo que nosotros debemos valorar nuestra vida. Y valorar nuestra vida significa necesariamente limpiarla. No estar llenos de pulga y garrapatas. ¿Qué pensamos cuando vemos a esas personas que llaman locos?
que no se bañan ni se peinan y huelen a... ¿Qué pensamos de esas personas? No valen nada. De modo que nuestra vida psicológica es así como la vida física de un loco. Por eso es que tenemos que cambiarla, limpiarla, transformarla, para convertirnos en algo de valor. De modo que en esta noche quiero recordarles la necesidad de trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia para poder alcanzar el siguiente nivel superior de la vida. ¿Qué es lo que pasa con esas personas, o con esos sujetos, o con esas máquinas que concluyen su ciclo de muertes y nacimientos y no se han transformado? ¿Qué acontece? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras al respecto de esas multitudes humanas? A las tinieblas exteriores, donde solo se oye. De modo que si no queremos correr esa suerte, necesitamos salirnos de ese montón de basura que se llama la humanidad. A mí me han dicho, pero usted no ama a la humanidad. ¿Cómo yo voy a amar a los sucios? ¿Cómo voy a amar a los criminales, prostitutas, ladrones, drogadictos? ¿Cómo se puede amar a personas de esa clase? El amor que yo manifiesto por los seres humanos es el de mostrarles el camino de su transformación. Si no lo quieren, ya no me importan. El esposo quiere a la mujer que es cuidadosa de su hogar. Pero si la mujer es borracha y prostituta y se anda con otros que no son su marido, ¿la querrá? Tiene que sacarla de su vida. Lo mismo la mujer con el esposo que es borracho y que no cumple con los deberes de un esposo. De modo que es preciso establecer una clara diferenciación entre lo que es correcto y lo que es sucio. Dialoguemos un poco. Tienen la palabra. El maestro Samuel indicó que deberíamos trabajar con un defecto 2 meses. Pero ¿qué sucede si en el diario vivir está trabajando con un defecto, pero aparece otro que es observado y comprendido mucho más fuerte? Durante la transmutación sexual, ¿se deja de trabajar con el anterior defecto o se trabaja con el más fuerte? El hecho de trabajar con un defecto no significa olvidarse de los otros. El trabajar con un defecto para eliminarlo es una cosa. El vivir en estado de alerta para que los otros defectos no nos manejen es otra cosa. De modo que como son tantos defectos, se los trabaja de uno en uno para eliminarlos. Los otros hay que mantenerlos a raya. ¿Comprenden? De modo que así, trabajando de uno en uno para eliminarlo, es como avanzamos. Así es que cuando estamos trabajando un defecto no hay que dejarlo ahí a medio trabajar y agarrar otros. Eso sería como querer matar todas las liebres con un solo tiro. Las personas con discapacidad intelectual, ¿cómo podrían elevar su nivel de? En este trabajo no puede haber discapacitados.
En este trabajo hay que tener una comprensión muy elevada de la enseñanza. Alguien que no pueda tener esa comprensión no puede hacer nada. De modo que todos esos discapacitados de la vida ya son candidatos seguros a la muerte segunda. ¿Quién puede componer a un discapacitado? ¿Quién puede enderezar a uno que nace así? ¿Quién lo compone? Eso ya son los candidatos a la muerte segunda y que están viviendo su última vida. Porque la naturaleza no crea absurdos. La naturaleza crea belleza. La naturaleza crea fuerza, inteligencia. De modo que si estamos en esa forma en que estamos actualmente, se debe a que no hemos aprovechado las grandes potencialidades con las que nacemos, con las que somos lanzados a la experiencia de la vida. Entonces, ¿qué hacen la gente con su fuerza? Se pone a fornicar como bestias, a crear orgías, borracheras, todo tipo de perversidades, hasta que llegan al nivel en que están actualmente, unos pigmeos miserables, llenos de fealdad. Pero al comienzo fuimos creados con mucha belleza y con mucha fuerza. Y todo lo hemos ido perdiendo por los malos hábitos. Muchos creen que la cuestión esa de la caída paradisíaca fue alguna cosa del pasado. No, señor, eso viene de generación en generación, de humanidad en humanidad. No se olviden que cada ser humano tiene 108 vidas, de aproximadamente 100 años, cada vida. De modo que imagínense ustedes cómo eran los primeros seres humanos, los que no habían comido del fruto prohibido, los que no se habían dedicado a la parranda. Los primeros seres humanos tenían un concepto muy alto de eso que se llama existir. Pero después de la caída paradisíaca, se perdió toda esa autoestima, toda esa valoración de sí. Entonces comenzaron las personas a realizar todo tipo de actos indignos, sucios, cochinos. Esa humanidad es cochina y sucia. Cuando alguien acepta que es cochino y sucio, puede salvarse. Pero esos que se autoconsideran como la gran maravilla de la creación, de seguro que cada vez que nacen serán en peores circunstancias. Maestro, ¿tendría usted la habilidad de explicarnos con precisión en qué consiste el estado de alerta? ¿Es algo que debemos pensar, que debemos sentir, que debemos actuar? El estado de alerta es un estado de constante observación de nuestros modos y maneras de pensar, de sentir, de actuar, de ingerir, de copular. Eso es el estado de alerta. Es un estado en el cual no permitimos que nada acontezca, sino que intentamos dirigir todo, manejar todo. Mente, emoción, movimiento, instinto y sexo. Cuando manejamos estas funciones,
entonces tenemos una conciencia de sí, clara y objetiva. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos el próximo martes para seguir estudiando la cuestión esta de nuestra transformación íntima.